Estimados estudiantes, les doy la bienvenida a este ramo Macroeconomía. Como sugerencia, les recomiendo el libro de Macroeconomía de Dorbush Fischer, que es en el cual me baso yo. Esta es la carátula del libro. ¿Ya? Bueno, la idea de este video es explicar algunos conceptos generales de macroeconomía. Primero hay que definir lo que es macroeconomía. La macroeconomía es una rama de la economía que se preocupa de estudiar la economía a nivel global. Se preocupa de estudiar la economía en su conjunto. Ya a diferencia de la microeconomía, que estudia el comportamiento de mercados e industrias específicos, la macroeconomía estudia una economía a nivel global. Por ejemplo, cuando uno estudia el mercado del pan, está haciendo un análisis microeconómico porque estamos estudiando el mercado específico del pan. Pero cuando ustedes hablan del desempleo de la economía chilena o del crecimiento de la economía chilena, estamos hablando de una variable macroeconómica. Algunas variables y conceptos macroeconómicos más conocidos. ¿Ya? El Producto Interno Bruto, o PIB, que es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen dentro de las fronteras de un país, ya sea por chilenos y extranjeros que producen en Chile. Es decir, que en el Producto Interno Bruto de Chile se considera toda la producción de chilenos, pero también la producción de extranjeros que viven en Chile. ¿Ya? Es importante señalar que el Producto Interno Bruto es el valor monetario de los bienes y servicios terminados dentro de las fronteras de un país. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos hablando de mesas, ¿ya? Si a una mesa le falta una pata, esa mesa no se puede contabilizar porque tiene que ser producción terminada. ¿Ya? Y es el valor de la producción. Es decir, si se fabrican 5 mesas y cada una vale 10 pesos, entonces el PIB va a ser 10 por 5, 50 pesos. ¿Ya? Existen tres formas de calcular el PIB. Una es el método del valor agregado, que no es más que la suma de los valores agregados de todas las empresas que participan en el proceso productivo. Está también el método de la renta o ingreso, que no es más que la suma de todas las rentas de una economía y que incluye la renta de los asalariados, ya las rentas de la tierra, ya las rentas del capital y los beneficios de los empresarios. Y también tenemos el método del gasto, que dice que el PIB es igual a la suma de todos los bienes que se piden, a la suma de todos los bienes que se piden en una economía. ¿Ya? ¿Quiénes piden la producción en un país o en una economía? Las familias, el gobierno, el empresario y el sector externo. El Producto Nacional Bruto, a diferencia del PIB, solamente valoriza la producción de chilenos, ya sea dentro de Chile como fuera del país. Otra variable macroeconómica muy conocida es el índice mensual de actividad económica, IMASEC. ¿Ya? Este índice se calcula todos los meses y es un dato que utiliza el Banco Central para tomar decisiones importantes respecto a su política monetaria. El IMASEC nos dice si la producción en un país está aumentando o está disminuyendo. Si el IMASEC tiene una variación positiva, significa que la economía está creciendo porque está aumentando la producción. Y si tiene variaciones negativas, significa que la economía está produciendo menos y por eso, y eso tiene un impacto directo en el empleo. Porque si una economía está produciendo menos, entonces no necesita emplear tanto trabajo porque está bajando la producción. Los ciclos económicos están muy relacionados con el IMASEC, porque la economía es cíclica, es decir, va cambiando. Hay periodos de crecimiento, periodos de desaceleración, periodos de recesión, hay periodos
hay un momento en donde la economía toca fondo y después se comienza a recuperar, etc. Es decir, la economía no es estable, pasa por diferentes etapas y ciclos. La renta per cápita es el PIB dividido por el número de habitantes de un país, y esto nos entrega un promedio de cuánto gana un habitante promedio de determinada economía. La inflación, ustedes ya saben, es el aumento sostenido en los niveles de precios de bienes y servicios de una economía. ¿Ya? En Chile generalmente se utiliza el índice de precios al consumidor, más conocido como IPC, el cual mide el valor que tiene una canasta representativa de una familia chilena. La hiperinflación se produce cuando el IPC o la inflación ha alcanzado un nivel del 50%. ¿Ya? Esto es demasiado elevado porque la inflación en Chile en los últimos años ha sido entre 4 y 5%. Y aún así las personas se quejan de que los precios suben. Imagínense una inflación del 50%. Realmente es un porcentaje o una inflación muy, muy alta. La deflación es todo lo contrario de la inflación. Es la disminución sostenida en los niveles de precios. La deflación es tan dañina como la inflación. La inflación, obviamente, que provoca que las personas sean más pobres, porque si suben los precios, las personas pueden comprar menos bienes y servicios y en el fondo son más pobres. La deflación es todo lo contrario. Es una disminución sostenida en los niveles de precios, pero también es dañina, porque si estos permanecen en el tiempo, las personas postergan sus compras, ¿cierto? Porque se les forma la expectativa de que el próximo mes los precios van a estar más baratos y que por lo tanto no hay que comprar ahora. Es como que ustedes quieran comprarse un notebook y yo les diga no se lo compren ahora porque el próximo mes va a bajar de precio. Luego llega el próximo mes y yo les vuelvo a decir no compren el notebook porque va a seguir bajando de precio. Entonces las personas empiezan a postergar sus compras y si las personas no compran, las empresas no venden, no tienen ingresos y muchas pueden quebrar y desaparecer. La estanflación es una situación que se da cuando coexiste la inflación con el estancamiento del PIB. Es decir, la economía no crece y además hay inflación. El desempleo alude a la falta de trabajo. Un desempleado es una persona que, formando parte de la población activa de un país, no encuentra trabajo pese a su voluntad de querer trabajar. ¿Ya? La población activa son todas aquellas personas que tienen 15 años o más. El pleno empleo es una situación que se da cuando toda la población que forma parte de la población activa encuentra empleo si quiere trabajar. Es decir, en pleno empleo la persona que no trabaja es porque no quiere. ¿Ya? Toda la población activa, si quisiera estar trabajando, tendría trabajo. El IPCX es otro indicador que nos permite medir la inflación, pero a diferencia del IPC, el IPCX deja aparte el precio de las frutas y las verduras frescas y los combustibles. La demanda agregada y sus componentes. Dijimos que existen 3 métodos para calcular el PIB de un país. Uno de estos métodos es el método del gasto, y el método del gasto dice que toda la producción o todo lo que produce un país es demandado por 4 sectores: las familias a través del consumo, las empresas a través de la inversión, el gobierno a través del gasto público y el sector externo a través de las exportaciones o exportaciones netas. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al método del gasto, el PIB es igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas. Y las exportaciones netas es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Bueno, esta era una etapa
Este es un video introductorio y obviamente en las clases vamos a profundizar más. Muchas gracias.